Cuando a mí me diagnostican a los 40 años que yo tengo diabetes, posiblemente 10 años antes yo ya tenía problemas, posiblemente iniciales de la glucosa. Según el Informe Nacional de la Diabetes, un 34.2 millones de personas tienen esta enfermedad. Esto afecta enormemente a nuestra sociedad, por lo que hoy me he reunido con el doctor Francisco Barrera, médico internista, para que nos hable más acerca de esta enfermedad. Primero, muy amable, muchísimas gracias por la invitación, Romina. Doctor, ¿qué es la diabetes? Es un problema epidemiológico muy importante en el mundo, el problema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, si tú haces un análisis epidemiológico de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el Ecuador, tú vas a ver que dentro de las 10 primeras causas de morbilidad y de mortalidad, es decir, de la gente que se enferma y que se muere, están las enfermedades que afectan lo que se llama síndrome metabólico. Comprende esto lo que es la diabetes, la hipertensión arterial, la alteración del colesterol y los triglicéridos, que es lo que se llama dislipidemia, y fundamentalmente la obesidad, porque a partir posiblemente de la obesidad es lo que va generando el trastorno del colesterol y los triglicéridos, y luego lo que es la alteración de la hipertensión y la diabetes. Todo esto se llama síndrome metabólico, y aparte de esto, estas son las que generan lo que se llama riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la mortalidad de estas enfermedades van a terminar con problemas de los vasos sanguíneos y del corazón. La diabetes, por lo tanto, es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina o es insuficiente la cantidad de producción de insulina, o el organismo rechaza de alguna manera la insulina, y por lo tanto la insulina no es más que unas llaves que abre cada una de nuestras células para que el azúcar que circula por la sangre pueda entrar a cada una de las células. Hay una baja producción de insulina, o esa insulina puede ser defectuosa, o las puertas de las células no permiten que abra con esa puertita con la insulina, y el azúcar queda circulando en la sangre. Entonces evidencia laboratorialmente que ese azúcar está presente en la sangre, y por eso es que yo diagnostico de diabetes con exámenes de laboratorio cuando encuentro un valor sobre lo normal. Esta elevación del azúcar se llama hiperglicemia. Hiper, alto, glice, azúcar, emia, sangre. Fundamentalmente es un problema de producción o un rechazo de la insulina, y que a la larga termina enriqueciéndose de azúcar la sangre y desnutriéndose la célula. Entender que el azúcar es como el combustible para que funcione un motor. Yo, para poder funcionar mi motor de mi carro, yo necesito ese combustible. Ese combustible es el azúcar. Yo tengo mucho combustible en mi cuerpo, en la sangre circula el azúcar, pero no lo puedo utilizar. Ese es más o menos el concepto de la diabetes. Usted nos ha comentado acerca de la obesidad, y existen otros factores de riesgo para desarrollar diabetes. Tenemos varios factores. Hay unos factores que se llaman modificables y otros no modificables. Los no modificables principalmente es la edad, el sexo, el antecedente familiar, la etnia y algunas otras condiciones. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con la edad? Cuando uno revisa epidemiológicamente la enfermedad de la diabetes, uno ve que la diabetes comienza a desarrollarse a partir de los 40-45 años, posiblemente hoy un poco más temprano por los cambios de estilo de vida. Comienza con la edad adulta a aparecer la diabetes. La diabetes aparece generalmente mucho más viejo es una persona. 1. 2. En algunas poblaciones en el mundo se ha visto que las mujeres son mucho susceptibles a la diabetes. Al principio pueden ser los hombres, pero ¿qué es lo que pasa? A partir de la menopausia se equipara y posiblemente supera la mujer. Aparte de eso, que son las condiciones de vida. O sea, la mujer vinculada a la cocina, o sea, vivimos todavía en una sociedad machista, la mujer tiene menos acceso a los deportes, la mujer tiene menos acceso a ciertas condiciones de estilos de vida. Hace que también tenga más riesgo de hacer diabetes. Y el otro, el antecedente familiar. Sabemos que hay un componente, ¿no es cierto?, muy importante con respecto al componente genético de la familia. Es decir, yo aquí siempre traigo un poco el gráfico de uno de los pintores latinoamericanos, como es Botero, el colombiano, que es el que pinta generalmente gorditos u obesos, ¿no? O gente obesa. Entonces tú ves el cuadro de la familia de Botero, tú encuentras mamá obesa, papá obeso, hijos obesos, el gato obeso y el perrito obeso. Entonces, ¿por qué? Por el componente familiar, hereditario, pero también por el mismo tipo de estilo de vida. Entonces ahí ya tenemos tres importantes. ¿Cuál más? La etnia. Ya sabemos que hay poblaciones
localizadas en el mundo que son más susceptibles a desarrollar diabetes. Hay algunas islas en el sudeste asiático que ahí la prevalencia de diabetes llega hasta el 60% de los adultos. Aquí hay algunas cosas discutibles y que hay que mucho estudiar, ¿no? Y eso nos toca a las generaciones futuras de estudiar. Parece que, por ejemplo, el vivir en la altura, sobre los 2.800 metros del nivel del mar, es un factor protector para la diabetes. Tú ves que en la población indígena muy poco hay diabetes, pero en cambio en la población de la costa hay mucho más diabetes. Entonces ahí tendría que ver mucho la parte étnica. Esos son como los factores no modificables, porque yo no puedo cambiar mi edad, no puedo cambiar mi sexo, no puedo cambiar mi etnia. A diferencia, los factores modificables, ¿cuáles son? Primero, la obesidad. Si yo hago una buena dieta y hago un buen ejercicio, puedo modificar mi peso y por lo tanto puedo disminuir el factor de riesgo para desarrollar diabetes. Segundo, el propio colesterol y los propios triglicéridos. Es decir, yo las grasas, si cambio mis hábitos de alimentarme, si comienzo a comer sanamente, voy a bajar ese colesterol. Y por lo tanto voy a tener un concepto que aquí es un poco medio complejo, pero se llama la lipotoxicidad. Lipi de lípidos, de grasas, toxi de toxicidad. Es decir, la lipotoxicidad, las grasas tóxicas pueden ser un factor determinante para yo desarrollar diabetes o hipertensión arterial. Sí, entonces tenemos obesidad, alteración del colesterol y los triglicéridos, que es lo que se llama dislipidemia. Tercero, el sedentarismo. Una buena actividad física yo puedo evitar ser diabético. Cuarto, el ser hipertenso. Es decir, aquí es medio interesante porque el hipertenso es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. El paciente diabético tiene un factor para desarrollar hipertensión arterial. Es decir, es mixto, ¿no? El tabaco, el alcohol, ¿sí? El tabaco y el alcohol para todas las enfermedades en general son factores de riesgo y también para la diabetes. Tenemos una cosa hoy muy novedosa que es el famoso síndrome de ovario poliquístico. Es decir, las mujeres adolescentes, ¿no es cierto?, que comienzan con el problema de tener en los ovarios muchos quistes, que tiene que ser diagnosticado por el ginecólogo y por el médico. Entonces hay demasiados. Eso va a tener un trastorno hormonal que se caracteriza por la presencia de obesidad, la presencia de un poquito de vello en el cuerpo, que se llama hirsutismo, la presencia del acné, alteraciones menstruales, el tener en el embarazo glucosas altas. Entonces esos son factores que podríamos modificar, ¿sí? Y evitar el terminar siendo diabético. Hay algunas otras cosas interesantes, ¿no?, que cada vez se están determinando. Por ejemplo, los niños que han nacido desnutridos tienen más riesgo de desarrollar cuando tengan 30 años diabetes. Y eso lo ves epidemiológicamente. ¿Por qué? Porque en los países pobres ahora ves más presencia de diabetes. Mientras más desnutrición tengas en la niñez, incluso dentro del embarazo, tienes más riesgo de desarrollar diabetes en edad adulta. Y también las mujeres obesas, cuando están embarazadas, cuando han tenido la glucosa alta, lo más probable es que también tengan niños que se llaman macrosómicos, niños que nacen muy grandes. Estos niños también, si no se controla, pueden desarrollar diabetes. Se ha visto hoy en estudios a largo plazo, estudios de 40, 50 años, y se ha visto que, por ejemplo, la lactancia materna es también un factor protector para desarrollar diabetes. Es decir, hay un montón de factores que hacen que una persona termine con diabetes. Claro que sí. Estos factores que nos ha planteado, algunos son desconocidos y son muy interesantes saber que pueden causar diabetes. Y una persona que ya ha desarrollado diabetes, ¿cuáles son los síntomas que presenta? Primero, tener un poco la idea de la clasificación de la diabetes. Es decir, hay diabetes que se llama diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Esas son casi el 95% más o menos de las diabetes. Pero hay otro tipo de diabetes, la diabetes que se llama MODY y la diabetes tipo LADA. Sí, la diabetes tipo MODY es la que se presenta, por ejemplo, en los adolescentes, entre los 15 y los 20 años más o menos. La diabetes tipo LADA se presenta más o menos entre los 30 a 40 años, es decir, gente joven. Pero en general, la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 son las más frecuentes. La diabetes tipo 1 es apenas un 5%. Entonces diríamos que el 90% de la diabetes tipo 2 es una diabetes del adulto, la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, ¿cómo diagnosticamos esa diabetes? Esa diabetes la diagnosticamos lastimosamente de una forma laboratorial. Sí, hay síntomas que me hacen sospechar de que ese paciente tiene diabetes. Pero lo ideal, ¿no es cierto?, si tendríamos una sociedad en la que haríamos un control adecuado de estas enfermedades, nosotros haríamos el control laboral o el control escolar, por lo menos de una glucosa anualmente o cada 6 meses. Lastimosamente, como te decía, tenemos que diagnosticar diabetes con exámenes de laboratorio. ¿Qué definimos? Hay 3 instancias bien importantes en la diabetes. La una es la
Federación Internacional de Diabetes, la otra es la Asociación Americana de Diabetes y la otra es la Organización Mundial de la Salud. Ellos han definido a la diabetes fundamentalmente cuando uno tiene glucosas mayor de 126 miligramos por decilitro en sangre venosa y en ayunas de por lo menos de 8 a 10 horas. Es decir, cuando te mandan a hacer la glucosa en la sangre, tú tienes que ir en ayunas toda la noche y te van a sacar la sangre del brazo, sangre venosa se llama eso, y van a meter en un equipo de laboratorio y van a determinar tu nivel de glucosa. Lo normal es tener entre 70 y 100. Cuando tú tienes valores entre 101 y 125, se llama prediabetes. Y cuando es mayor de 126, se llama diabetes. Eso tienes que corroborar nuevamente con un nuevo examen. El primer criterio, de acuerdo a estas tres instituciones, es tener glucosa mayor de 126 miligramos por decilitro. La segunda, hay una prueba que se llama de sobrecarga de glucosa. Tú normalmente vas al laboratorio, ¿sí? Te sacan la muestra de sangre y en ese momento te dan un líquido especial que tiene una carga de 75 gramos de glucosa. Y tú, a las 2 horas, tienen que medirte nuevamente la glucosa para saber cuánto ha sido la respuesta de la insulina a esa carga de azúcar. Cuando tú tienes valores sobre 200 miligramos sobre decilitro de glucosa con este examen que se llama sobrecarga de 75 gramos, eso se considera también como diabetes. Cuando los valores están entre 140 y 199, eso se llama prediabetes. Y cuando es menos de 140, es lo normal. A las 2 horas de medirte nuevamente la sangre venosa. La tercera forma de diagnosticar es cuando en cualquier momento del día te hacen un examen de sangre y tú tienes valores mayores de 200 miligramos por decilitro. Esos valores mayores de 200 miligramos de decilitro, ¿asociados a qué? A síntomas de diabetes. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas? Hay la famosa clásica triada, que es polidipsia, poliuria y polifagia. Poli, ya sabemos, es mucho. Dipsia es sed. Uria es orinar mucho. Y fagia es comer mucho. Entonces, muchas ganas de comer, muchas veces orinar, muchas veces tomar agua. Sin embargo, hay otros síntomas, como visión borrosa, irritabilidad, cansancio, fatiga, dolor muscular. Tener estos síntomas hacen sospechar de que tienes diabetes. Pero ojo, a mí me parece que lo más importante es cuando una persona llega, por ejemplo, donde el médico, o uno mismo en la familia, ve que está con sobrepeso, ve que está alto el colesterol, ve que no está haciendo ejercicio, ve que fuma y tiene 30, 35 años, es importante que nos hagamos una glucosa para saber y diagnosticar previamente si tenemos diabetes o no tenemos diabetes. Y una persona que ya ha sido diagnosticada con diabetes, ¿cómo se controla la diabetes y existe alguna cura? La diabetes no se cura, pero podemos controlar la diabetes, podemos manejarla adecuadamente. Una persona que es diagnosticada a los 40 años con diabetes puede vivir hasta los 90 años, siempre y cuando sepamos controlar. Nosotros definimos 5 pilares en el tratamiento. 5 pilares. 1 es la dieta. 2 es el ejercicio. 3 es la medicación. 4 es el control médico y los exámenes que tenemos que hacer. Y 5, evitar las complicaciones. En la dieta, fundamentalmente también ahí tenemos los 5 pilares, que tiene que ser dieta fresca, dieta fraccionada, dieta con horarios, dieta que sea atrayente a la persona, que tenga proporciones y que no negociamos el azúcar. Nosotros no podemos negociar el azúcar. Todo podemos comer un diabético, excepto lo que tenga azúcar. Es decir, todo lo que venga del azúcar y todo lo que sea después del azúcar. Es decir, en la dieta yo, por ejemplo, no puedo comer raspadura, no puedo comer panela, no puedo comer azúcar morena, no puedo comer azúcar impalpable, no puedo comer azúcar evaporada. Es decir, no puedo consumir azúcar. Hay otros tipos de azúcares que podría yo endulzar, ¿no? Como la sacarosa y la fructosa y algunas otras cosas que podría utilizar. Entonces la dieta tiene que tener esos 5 cosas: fresca, fraccionada, con horarios, con proporciones y que no tenga nada de azúcar. Segundo, el ejercicio. ¿El ejercicio qué implica el ejercicio? Significa por lo menos hacer 150 minutos a la semana, que puede ser 30 minutos en 5 días, que me daría los 150 minutos. Tercero, que sería la medicación. Todo paciente con diabetes tiene que recibir medicación. Antes se planteaba de que el paciente diabético podría controlarse solamente con dieta y con ejercicio, que eso es una mentira. Y sabemos un poco más profundamente con la investigación científica, sabemos que la diabetes o esa persona que fue diagnosticada con diabetes
él ya tuvo problemas del páncreas y tuvo problemas de la producción de insulina por lo menos 10 años antes. Es decir, cuando a mí me diagnostican a los 40 años que yo tengo diabetes, posiblemente 10 años antes yo ya tenía problemas, posiblemente iniciales de la glucosa, sino que no se evidenciaba, ni en el examen de laboratorio, no se evidenciaba con síntomas. Todo paciente tiene que tomar medicación. El cuarto, exámenes. ¿Los exámenes de qué consisten? Primero, la consulta médica. Normalmente un paciente diabético, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tiene que ser vigilado entre 3 y 4 veces al año. Es decir, tiene que ir al médico 3 o 4 veces al año. Segundo, tiene que hacerse ciertos exámenes de laboratorio que me permiten valorar cómo está funcionando su riñón, cómo está funcionando su hígado, cómo está funcionando su colesterol, sus triglicéridos, cómo está funcionando otros órganos que pueden afectarse con la diabetes o que están asociados a la diabetes, como por ejemplo el problema de la tiroides. Y en el examen físico del paciente, yo tengo que hacerle ver que si está funcionando bien sus ojos. Cada año un paciente tiene que hacerse un examen especial que se llama fondo de ojo, tiene que hacerse un examen, un electrocardiograma, tiene que hacerse algunos exámenes de las piernas para ver la sensibilidad de los pies, porque los nervios en el paciente diabético se destruyen, y ver si hay una muy buena circulación. Eso lo hacemos y lo valoramos con una cosa que se llama Doppler vascular de miembros inferiores, con un índice que se llama índice Yaku. Cada año tenemos que hacer ciertos exámenes, pero en cada consulta tenemos que hacer un examen físico, de ver cómo controlar la presión arterial, ver cuánto es su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, ver si no tiene lesiones en la piel, ver si es que está funcionando adecuadamente el resto de sus órganos con los exámenes de laboratorio. Y por último, evitar las complicaciones. El paciente diabético a veces ya debuta con las complicaciones. Es decir, cuando nos llega a nosotros donde los médicos, el paciente diabético ya nos viene con daño del riñón, o con daño de los ojos, o con un infarto al corazón. Para evitar las complicaciones, las hemos clasificado en lesiones microvasculares y lesiones macrovasculares. ¿Qué significa micro? Que son los órganos que tienen las arterias bien chiquititas, bien pequeñitas. Y macrovasculares fundamentalmente son las arterias más grandes, fundamentalmente las que son del corazón, las del cerebro y las de las piernas. Estos microvasculares significa principalmente el daño del riñón y de los ojos. Cuando se daña el ojo del paciente diabético se llama retinopatía diabética, daña el nervio del ojo. Sin embargo, el diabético también puede dañarse el cristalino, que es el segundo lente dentro de nuestro ojo, y se opaca, eso se llama las cataratas. Y por último, puede darle que aumente por algunos daños de crecimiento de los vasos sanguíneos de dentro del ojo, puede producir un aumento de la cantidad de líquido y darnos glaucoma en el paciente diabético. Luego en el riñón pueden dañarse el riñón, los vasos sanguíneos del riñón, los que están adentro del riñón, y producir lo que se llama nefropatía diabética. Y claro, llevarme a insuficiencia renal, y lo más grave que es llevarme a ¿qué? A la diálisis, es decir, a filtrar esa sangre. Y los daños macrovasculares son el accidente cerebrovascular, es decir, cuando tú vas por la calle y ves a esa gente que está paralizada a la mitad del cuerpo, que camina con dificultad, esa gente es la que ha tenido accidente cerebrovascular. Es decir, un trombo se ha formado y ha taponado las arterias del cerebro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Si taponan las arterias del cerebro, no les llega la sangre a una parte del cerebro. Y si no les llega la sangre, ese tejido se muere. Eso pasa también con las famosas coronarias, las arterias que le dan sangre al propio corazón. Se pueden taponar esas arterias. Estas arterias, cuando se taponan, no llega tejido a una parte del corazón y esa parte se muere, se necrosa, y esos son los famosos infartos al corazón. Y por último, las arterias de los pies y de las piernas se pueden también taponar, y al taponarse me puede dar lo que se llama arteriopatía periférica, me puede dar una trombosis de las piernas y de los pies, y se necrosan, y me puedo terminar en amputación. Pero te repito los 5 pilares en el manejo, ¿no es cierto? La dieta, el ejercicio, el control médico, la medicación y evitar esas complicaciones, porque podemos utilizar fundamentalmente medicación. Sí, es verdad, las personas que ya han desarrollado diabetes tienen que tomar en cuenta estos cuidados especiales. Y para las personas que no, ¿cómo pueden prevenir la diabetes? Si yo sé que mi padre es diabético y si yo tengo una vida sedentaria, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer ejercicio, tengo que mejorar mi dieta. Lastimosamente el estilo de vida a veces ha hecho que en nuestro mundo tengamos que adaptarnos a ciertas condiciones, como por ejemplo la comida chatarra. Es decir, solamente tengo 15 minutos para pasar comiendo. ¿Qué es lo más fácil? Pasar por un sitio y comer una hamburguesa y tomarme una Coca-Cola. Estoy trabajando de tal horario a tal horario, dejé de hacer ejercicio.
O yo hago todo ahora en el carro y no salgo a hacer actividades físicas, no camino, no como bien. Es decir, está cambiando mis estilos de vida. Y por eso es lo preocupante, la occidentalización. Y claro, nosotros vemos que en alguna medida aquí en el Ministerio de Salud Pública cumplió un papel muy importante esto de la semaforización de los alimentos, que es bien importante. Es decir, cuando yo voy a un sitio a comprar algo, yo tengo que tener si es que está alto en azúcar, medio en azúcar o bajo en azúcar. Entonces, si yo tengo factores de riesgo, tengo que modificar eso. Y claro, son condiciones que tienen que ser políticas de salud. Es decir, debería haber más parques, ¿no es cierto? Debería haber más sitios donde la gente pueda hacer mejor la actividad física, debería haber mejor el control adecuado, por ejemplo, por los alimentos. En algunos países, por ejemplo, mientras tú estás trabajando, tienes tiempos para poder hacer lo que se llama actividad física o tiempos de recreación. Es decir, tú estás trabajando en la fábrica en el Japón y a las 11 de la mañana, pip, pip, te suenan las alarmas y todo el mundo entra a lo que se llama la pausa activa. Es decir, todo el mundo deja de trabajar y comienza a hacer actividad física. Es decir, tiene que pensarse en construir una sociedad que sea antagónica a todas estas enfermedades. Es decir, tenemos que ir construyendo una sociedad de beneficio para cuidar la salud de la gente. Políticas más drásticas con respecto al alcohol, políticas más drásticas con respecto al tabaco. Me parece excelente estas nuevas ideas para mejorar nuestra sociedad y prevenir estas enfermedades. Y finalmente, ¿nos podría compartir un mensaje para todos los que nos están viendo acerca del cuidado y prevención de esta enfermedad? Yo aquí siempre lo que digo es que cada uno de nosotros, los ecuatorianos y la gente del mundo, tenemos que ser unos promotores de salud. Si yo veo en mi casa que estamos consumiendo demasiada gaseosa, debería decir en mi casa, ojo, hagamos juguito, es más barato y segundo, es mucho más sano. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestras relaciones familiares? Salgamos a caminar más, hagamos más ejercicio, gastemos menos en ciertas cosas que a veces son inútiles y puede ser mucho más útiles salir a un parque. Tercero, hagamos una exigencia como sociedad de que sea un país mucho más, hasta cierto punto, más habitable para el ser humano. Cada vez es menos habitable para el ser humano. Cada vez es más difícil trasladarse. No puede ser que la gente se movilice 2 horas en un carro para llegar a su casa. Entonces tenemos que buscar una redistribución de los sectores laborales. Es decir, hay que repensar ciudades más humanas. Entonces tenemos que también cuidarnos nosotros mismos. Entonces debemos comenzar en casa. Debemos comenzar con educando también, socializando todas estas prácticas de estilos de vida. Es decir, implementar más ciclovías, implementar más sitios de caminar, implementar más horas de actividad física en los colegios, los clubes de básquet, los clubes de vóley. Seamos verdaderamente unos promotores de salud. Alimentémonos bien, hagamos actividad física y si tenemos ya un familiar con estas manifestaciones, listo, tenemos que acudir al médico. Con la salud no se debe jugar. La salud es un problema y es un derecho universal de los seres humanos. Es verdad. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Creo que lo que nos ha planteado nos va a servir de mucha ayuda para cuidar de nuestra salud. Gracias nuevamente. Gracias a ti mucho, Romina, y que te va muy bien en tu proyecto. Muchas gracias. Felicitaciones. Que pase un buen día. Gracias. Chao, Romina.